Hermanos, les invito a buscar en sus Biblias en Lucas capítulo 8, del 40 al 56. Lucas 8, del 40 al 56. Dice la Biblia: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias porque en ella tú nos hablas, Señor. Te pedimos ahora que tú nos guíes con tu Espíritu Santo a toda verdad de las Escrituras. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas. El pasaje que nos ocupa en esta noche es los versos del 40 al 56. El Señor misericordioso y compasivo. Ustedes me han escuchado otras veces decir que si queremos saber cómo es Dios, tenemos que mirar a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo entre nosotros, cualquiera que preguntara cómo es Dios, los discípulos podían decirle: el Maestro, Jesús de Nazaret, mírenlo a Él, y al verle estarán viendo a Dios. Una de las cosas que nos revela Jesús en este pasaje, independientemente de la enseñanza en cuanto a su poder sobrenatural, nos está revelando más todavía el carácter de Dios, o sea, su propio carácter como Dios mismo. Y dos cosas que vamos a ver en este estudio acerca de nuestro Dios es que es misericordioso y compasivo. El Dios de la Biblia es un Dios personal. El Dios de la Biblia es un Dios totalmente diferente a los demás dioses que el hombre ha levantado, porque sabemos que solo hay un Dios verdadero. Y como dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta sección de Lucas se nos presenta dos ejemplos más del poder sobrenatural de Jesús, en este caso sobre la enfermedad y sobre la muerte. Dos enemigos con los que tenemos que lidiar durante toda la vida, con uno de ellos ya al final, ¿verdad? Que aunque el hombre ha vivido históricamente y en el presente, sobre todo los que no tienen a Cristo, bajo el terror, el pánico de la muerte, Cristo venció a la muerte. Ya para nosotros no hay por qué temer a la muerte.
No podemos decir que tendremos la bendición de escapar de ella, a no ser que seamos parte de la generación que esté viva cuando Cristo venga por la iglesia. Pero si ese no es el caso, todos tenemos que enfrentar la muerte. Es una experiencia que la Biblia establece como consecuencia del pecado. Pero para nosotros esa no es la peor tragedia. Para el incrédulo la peor tragedia es morirse. Pero para nosotros la peor tragedia que nos puede suceder no es morirnos. Es morirnos. O es que alguien muera sin Cristo. Y ahí está también la enfermedad, que muchas veces es el medio para que una persona termine sus días. Esos dos grandes enemigos, Dios los ha vencido. Y aquí encontramos la historia de un milagro donde podemos ver de una manera muy clara el poder del Señor sobre la enfermedad y la muerte. La resurrección de la hija del dirigente de la sinagoga, y también intercalado hay otro milagro, la sanidad de una mujer con flujo de sangre. Los dos casos se mezclan y de hecho uno de ellos viene a complicar las cosas para la niña que estaba agonizando y entonces termina de morir. Pero ¿saben qué? Esto no fue un problema para el Señor. El relato provee información sobre el aspecto personal del ministerio de Jesús, pero nos vamos a enfocar, ya que el texto lo hace, en lo que él estaba sintiendo. Nos vamos a enfocar en elementos de su carácter que nos ayudan a conocer más a nuestro Señor, a poder profundizar en quién es Él, a que nuestro amor por Él sea mayor. La Biblia dice que el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Bueno, es un desafío, ¿verdad? Pero esa es la clave de todo. Amar a Jesucristo y que cada día nuestro amor por Él sea mayor. No porque estemos haciendo algo extraordinario de nuestra parte. Nosotros estamos respondiendo a alguien que nos amó primero. ¿Y saben qué? Cuando respondemos, ni siquiera lo estamos haciendo en nuestras capacidades humanas. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien nos da el poder para amarle. ¿Quieres conocer más a Dios? Búscalo en las Escrituras. Míralo en los Evangelios, en la persona de Jesucristo. Y mientras más le conoces, mayor será tu fe y mayor será tu amor por el Señor. Consideremos algunas características de Jesús, nuestro Dios, en este pasaje. Una de las cosas que vemos es que Jesús aquí está accesible. Otra de las cosas es que Jesús está disponible. Vamos a ver que Jesús es alguien a quien se le puede interrumpir. Vamos a ver además que Jesús es inagotable, como Dios mismo es inagotable. Vamos a ver que Jesús es fiel a sus promesas y vamos a ver que Jesús redefine la muerte misma. Vamos a considerar por último que Jesús, bueno, no por último, que Jesús tiene poder para dar vida y en último lugar vamos a ver que Jesús tiene su prioridad. Todas estas características nos están revelando el carácter de nuestro Dios. Todas estas características nos ayudan a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús está accesible. Dice el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. En este inicio de la historia, Jesús vuelve de la región donde había estado, ustedes se acuerdan, Gadara. Allí tuvo el encuentro, como vimos en el estudio anterior, con los dos endemoniados gadarenos, aunque Lucas se enfoca en uno. A su llegada, Jesús se ve cercado por una gran multitud, que a diferencia de los habitantes de Gadara, que ustedes se acuerdan en qué terminó, querían que se fuera de allí.
Ahora esta multitud, a diferencia de ellos, le recibe con gozo, porque todos le esperaban. Ahora, ¿por qué le esperaban? Bueno, con toda seguridad que la gran mayoría de esas personas estaba esperando un milagro, ¿verdad? Imagínense las expectativas de estas personas con relación a Jesús. Muchos en la multitud habían estado esperándole con la esperanza de recibir sanidad. Uno no sabe lo que es estar enfermo hasta que no lo está, ¿verdad? Uno no sabe lo que es estar enfermo de una enfermedad seria hasta que no lo está. Y cuánto anhela recibir sanidad. Pero ellos tenían la bendición en ese momento de tener a Jesús allí. Lucas presenta primero a un varón llamado Jairo. Este hombre era principal de la sinagoga. El principal de la sinagoga era alguien que estaba, a manos de los escribas y los fariseos. Está de más que les explique quiénes eran estos grupos. Los enemigos constantes e incansables de Jesús, siempre detrás de él como perros rabiosos para intentar destruirle. Que un representante local de los mismísimos líderes que odiaban a Jesús viniera a él y viniera en una actitud tan humilde, porque se postró, dice la palabra, a sus pies. Y no solo se postró, llegó ¿qué? Rogándole. Hermanos, este hombre actúa de esta manera porque era un hombre totalmente desesperado. Alguien que había tocado fondo, que tenía una enorme necesidad. Y cuando uno está en esa situación, no le importa para nada la opinión de los demás. El hombre tenía una necesidad. Por cierto, la necesidad no era sobre él mismo. La necesidad él la tenía en alguien que amaba profundamente y que probablemente le daba sentido a su existencia. Era un padre desconsolado. Dice la Biblia, cuya hija, ¿qué? Aparte de ser su hija, era la única que tenía. Era una niña de 12 años que se estaba muriendo. No estaba con un gripe, no tenía un dolor de muelas, la niña se estaba muriendo. En las palabras de Marco, dice que estaba agonizando. Vamos a ver cómo lo dice Marcos capítulo 5. Dice allí en el verso 23, y le rogaba, y dice que lo hacía mucho. O sea, cuando estamos en necesidad extrema, nadie tiene que decirnos que oremos. Este hombre le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Era un hombre que no le importaba la opinión de los demás dirigentes en la sinagoga, no le importaba la opinión de estos hipócritas, escribas y fariseos. Él necesitaba a Jesús. Él necesitaba llevar a Jesús a donde estaba su hija antes que fuera demasiado tarde. Este hombre había reconocido en Jesús su Salvador, el Salvador de su hija. Vino a Jesús en una total necesidad. Este es el hombre que la Biblia describe pobre en espíritu.
es la condición necesaria para que alguien se vuelva a Jesús de manera genuina. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de pobreza financiera, está hablando de gente quebrantada que reconoce que está en bancarrota espiritual, que está totalmente perdido y que no tiene absolutamente ninguna esperanza si no es en Dios. ¿Por qué? Porque es alguien que ha reconocido que es un gran pecador. Yo le decía el miércoles a los hermanos del culto de oración que John Newton dijo estas cosas, dijo esto, dice, si yo llego a perder la mente, hay dos cosas que me gustaría recordar. Primera, que yo soy un gran pecador. Y segunda, que yo tengo un gran Salvador. Este hombre llegó a Jesús reconociendo que era un gran pecador y que él era un gran Salvador. La situación de su hija lo llevó allí. Bueno, me imagino que debe sentirse profundamente aliviado de hallar que Jesús estaba accesible. El Jesús que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es un Jesús que está accesible a todos, no solo a nosotros de manera individual, como si tú y yo fuéramos los únicos que existiéramos en esta tierra, porque la atención que Dios nos da es especial. Mire, yo a veces pienso, un padre, una familia que tiene muchos hijos, les es difícil, estoy seguro que logran amarlos a todos por igual, los aman, pero es difícil poder mantener una relación verdaderamente íntima y personal con cada uno de ellos. Y puede que alguno llegue a pensar, oh, mamá y papá no me ama como ama a mi hermano. Bueno, le voy a contar algo personal. ¿Sabe que Milady cuida a un niño? Ese es nuestro nieto adoptado, no nuestro nieto de corazón. El otro es el nieto de sangre. Cuando los dos se juntan, créame que es difícil. Porque el más grande, que hasta ahora ha sido el rey, y el que ha tenido la atención no solo de ella, sino también de mí, como que se siente un poquito celoso, ¿verdad? Bueno, a veces pasa eso. Imagínense una familia que tenga 10 hijos. Pero ¿saben qué? Dios tiene millones de hijos. Y a todos los trata de una manera muy personal e íntima. Como si tú fueras el único que existiera. ¿No es eso maravilloso? De verdad, no importa cuándo lo vayas a buscar, Él está disponible, Jesús está disponible, está accesible, hay acceso a Él. La segunda idea es que está disponible, no solamente está accesible, sino que además tiene la disposición de ayudarnos. Miren lo que dice el verso 42. Y mientras, ¿qué? El verso 42, la segunda parte. Y mientras iba, él fue a Jesús y Jesús le contestó, ¿verdad? Dice la palabra, estoy tratando de ver dónde es que está un varón de la sinagoga postrándose a los pies, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años que se estaba muriendo. Y dice, y mientras iba, o sea, Jesús al oír la súplica. Miren, hermanos, yo no sé si usted lee los evangelios poniendo el corazón en ellos. Los evangelios están llenos de milagros. Pero más que lo extraordinario que Jesús hace, a mí hay algo que profundamente me impresiona. Y es la disponibilidad de Jesús en ayudar a la gente. No hay uno que se vaya de Jesús frustrado, diciendo no me recibió, no me atendió, me trató mal. ¿Usted puede leer eso? No. Todos,
independientemente de lo grande que ha sido el milagro, la profunda compasión que Jesús manifiesta con todas esas personas en su necesidad. A mí me consuela leer eso, saber que ese es mi Dios. Dice que fue con el hombre a pesar de las exigencias de la multitud que le rodeaba. Había un hombre con un corazón destrozado, con una profunda necesidad, y Jesús fue tremendamente compasivo y disponible. Nuestro Señor nos entiende mejor. O sea, no hay otra persona que nos pueda comprender como Jesús. Que nunca se te olvide. Nunca. No importa lo que estés viviendo. Si te parece que Dios está ausente, toma el Salmo 139 y léelo. Léelo despacio. Disfrútalo con sus verdades sublimes. Claro que Dios está contigo. Claro que Jesús está contigo. La tercera cosa es que se le puede interrumpir. Dice la Biblia que la multitud le oprimía. Y luego dice el 42, bueno, allí lo leímos en el verso 42, y la multitud le oprimía, pero dice el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Vamos a imaginar la escena. Este padre estaba desesperado por llegar a su casa. Su hija se estaba muriendo. La multitud estaba allí dándole, oprimiéndole, pero aún así él contaba los minutos, los segundos, y en su corazón decía probablemente en sus pensamientos, apúrate, Señor, apúrate. Y de pronto la situación se complica. Hay una interrupción. Pero la interrupción de alguien que también estaba desesperada. La interrupción de alguien que había también tocado fondo. Una mujer, dice que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años lidiando con esta enfermedad vergonzosa. Y que los médicos no habían podido hacer nada por ella. Y que había gastado en médico todo cuanto tenía. Y no había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Miren, no importa lo desarrollada que esté la ciencia hoy. No importa la capacidad de aprender o los medios que tienen los médicos para estudiar y los recursos que tienen disponibles. No importa los adelantos de la ciencia. Llega un momento en que los médicos no pueden hacer absolutamente nada. Por eso es un error poner nuestra confianza en los seres humanos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. No es que no te atiendas, que no vayas a un médico, pero acuérdate que al final toda sanidad, en realidad toda sanidad es de Dios. Ya sea que Él decida curarte inmediatamente, de manera total, con su poder sanador que lo tiene y no ha cambiado para nada, o usar recursos como los médicos, los medicamentos. Pero hay que darse cuenta que los médicos a veces no pueden. Y esta mujer estaba desesperada. Ella produce un retraso a la situación que se estaba viviendo. Retraso que podía ser fatal. Y lo fue, ¿verdad? Sobre todo desde la perspectiva humana. Ella había estado viviendo con un problema médico, un flujo de sangre que la acongojaba desde hacía 12 años. Acuérdense que este tipo de enfermedad traía un sangrado continuo. En consecuencia, experimentaría constantemente fatiga
y falta de fuerzas por la pérdida de sangre. Y en aquel tiempo no habían transfusiones de sangre. Temor que la condición al final fuera fatal y tal vez dolor constante. Esas eran las consecuencias físicas, que ya son bastantes. Ahora considere las consecuencias sociales. Si usted va a Levíticos capítulo 15, allí del 19 al 27 se describe que una mujer con un problema de este tipo era declarada impura ceremonialmente. No podía ir al templo, o sea, no podía cultivar su vida espiritual, no podía ir a la sinagoga, nadie en su familia podía tocarla y lo que ella tocara se quedaba impuro ceremonialmente. O sea, era una mujer enferma, extremadamente enferma, y además una mujer marginada, tanto por la sociedad como por su familia. En fin, era una mujer desesperada. Pero de alguna manera, bueno, dice además que había gastado en médico todo cuanto tenía. Sus intentos de hallar alivio solo habían acrecentado su sufrimiento. Marcos nos da este detalle en el capítulo 5, verso 26, dice la Biblia, y habría sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. O sea, el problema del amor al dinero de los médicos no es de ahora, aún de aquellos tiempos. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Humillada, avergonzada, tratando de evitar esa vergüenza y el resentimiento de las personas, ella llegó a donde estaba Jesús. Había oído de Jesús. Es más, había creído en Jesús. Dos personas desesperadas, pero quebrantadas. Dos personas pobres en espíritu. Dos pobres en espíritu, de los cuales llegó a ser de ellos el reino de los cielos. Porque hasta que uno no reconoce su verdadera condición perdida, que no puede hacer absolutamente nada, nada para ganarse el favor de Dios, que no hay absolutamente nada en este mundo, en el plano horizontal, que pueda llenar esas más profundas necesidades, y se vuelve a Jesús, no hay verdaderamente salvación. Ella se acercó por atrás y tocó el borde de su manto. En el Antiguo Testamento la ley ordenaba a los judíos esto de los flecos, que eran una especie de recordatorio para obedecer los mandamientos de Dios. El verbo griego tocó sugiere que ella agarró uno y lo apretó. Mateo 9:21 nos dice lo siguiente, Mateo 9:21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. O sea, no solamente creía que Jesús podía sanarla, sino que con simplemente tocar algo que llevaba a él era suficiente. Eso se llama fe. Lo agarró y lo apretó después de 12 años de sufrimiento. Nuestro gran problema a veces es que leemos demasiado deprisa. Y en nuestra mente hay otros dioses que se van levantando, porque podemos estar leyendo la Biblia y pensando en que si me entró un mensaje de texto en el celular, o que me voy a perder el capítulo de la novela que ponen por Telemundo, o la serie en Netflix. Desconéctese del mundo, disfrute a Dios, disfrute ver sus maravillas. Eso va a hacer que se enamore de Jesús. Y eso es esencial. Piense, esta mujer, 12 años de sufrimiento. Jesús era su única esperanza. Y con desesperación se aferró a él. O sea, al fleco de su manto. ¿Y qué sucedió? Después de un rato, a los 2 días, ¿qué?
al instante se detuvo el flujo de su sangre. Hermano, yo lo creo. Claro que sí. Ese es mi Dios, ese es el tuyo. En cuarto lugar, él no se, su capacidad para expresar su poder llenando las necesidades no se agota, porque él es una fuente que no se agota. Jesús es inagotable. Miren lo que dice la palabra. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. El Señor, cuando dice, ¿quién es el que me ha tocado? Él no estaba pidiendo información. Él sabía quién lo había tocado. Es más, él sabía que esa mujer iba a llegar allí antes que llegara. Pero estaba haciéndole una invitación ¿a qué? A declararse, a confesarlo delante de la gente, a revelarse. Y negando todos, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Miren lo que dice Marcos en el capítulo 5, verso 31. Dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Bueno, la respuesta del Señor es una de las cosas más profundas que alguna vez dijo. Miren lo que dice el verso 46. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, él estaba totalmente consciente de lo que había pasado. ¿Se acuerdan lo que les comenté hace un momento? De la relación personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros, para Él, es especial. Como un padre, cada uno de sus hijos es especial. El Dios perfecto, o sea, el Padre perfecto, no importa los millones de hijos que tenga o vengan a Él, a cada uno de ellos les trata de manera personal. Nadie recibe jamás en su vida el poder de Dios sin la exacta conciencia de parte de Él. Dios se identifica con nosotros en un plano totalmente personal e íntimo. A veces usted está en un doctor y el doctor le está atendiendo y desde el momento en que lo está atendiendo usted está diciendo, este tipo de verdad no está concentrado en lo que me está diciendo. Usted lo ve con una frialdad. Ah, sí, le voy a mandar este medicamento. ¿Sabe Dios cuántas personas habrá tenido que atender en el día? Y usted ve esa relación como algo muy formal y frío. Hermano, entendamos esto, Dios no es así. Cuando la mujer ve que había quedado oculta, viene temblando, temor, porque estaba ante la presencia del Dios mismo. Entonces le declaró por qué le había tocado y al instante fue sanada. Me llama la atención las palabras de Jesús, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. La frase te ha salvado se traduce de una forma que es un término común en el Nuevo Testamento para salvación. Además que el Señor la llamara hija es un indicio de que la había recibido en su reino. Esta mujer desesperada fue restaurada física, social y espiritualmente por la gracia y el poder de Dios. Pero la historia no termina. Ahora vamos a ver que Jesús es fiel a sus promesas. Miren el verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro.
Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Por cierto, pensando otra vez en la mujer, ¿cómo se habrá ido? ¿Cómo se habrá ido? A diferencia de cómo llegó. Piensen en eso. Esa mujer se habrá ido rebosando de alegría. Ella nunca, nunca en su vida olvidaría eso. Ese es el Evangelio. Por eso estamos acá. ¿Y saben qué? No solamente por eso llegamos un día a Cristo. Necesitamos recordar el Evangelio todos los días. Porque la vida cristiana se trata de eso. No solo de lo que Cristo hizo por nosotros, sino que nosotros podemos seguir hoy delante de ese Dios por la misma gracia que nos otorgó al principio. Desgraciadamente hay gente que piensa, bueno, nosotros fuimos salvos por gracia, pero ahora somos santificados por obras. Aunque no lo digan, inconscientemente lo creen. ¿De dónde hemos sacado esa herejía? No solo somos salvos por gracia, sino que seguimos hoy siendo santificados por pura gracia. Es por su misericordia. ¿Recuerdan lo que dije el miércoles? La vida cristiana no es difícil de vivir. La vida cristiana desde un plano humano es imposible de vivir. ¿Me oyó? O sea, porque hay gente que dice, bueno, yo no me gané el favor de Dios cuando me salvó, pero ahora yo tengo que agradarle a Él. Escucha esto, te lo repito de nuevo, la vida cristiana no es difícil, es imposible de vivir desde un plano humano. Entonces, pastor, esa es la salvación. ¿Por qué podemos obedecer? ¿Por qué podemos glorificar a Dios? ¿Por qué podemos portar frutos? Por Dios mismo. Lo necesitamos para ser salvos. Sin Él no podemos vivir la vida cristiana. Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos ha dado su espíritu, que ya es bastante. Y todo lo que viene, que Pablo llama en Romanos capítulo 12, las misericordias de Jehová. Ahora, volviendo al tema, la mujer interrumpe y las cosas se complican. La mujer interrumpe porque estaba en una necesidad desesperada. El Señor le muestra misericordia y poder y la salva. Cuando viene alguien y le dice al principal de la sinagoga, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. La cosa se complicó. Los peores temores de este padre se hicieron realidad. A veces en la vida pasa eso, hermanos. Es parte de vivir en un mundo caído. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, piensa, no pasó por accidente, no pasó por casualidad. Si Dios soberanamente permitió que llegara a tu vida, Él va a estar contigo. Y esto fue lo que pasó con este hombre. Aunque Lucas no lo registra, en este momento Jairo le dice a Jesús, Mateo capítulo 9, verso 18. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir. O sea, ya aquí llega el punto en que le dice que acaba de morir. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. A diferencia de este mensajero que le dijo, ya no moleste más al Señor, no moleste más al maestro, que no creía que Jesús tenía poder para resucitar, Jairo fue diferente. Él creía que Jesús podía darle vida a su hija. Es cuando Jesús escucha lo que le dicen a este padre y le dice, no temas, cree solamente y será salva.
Jesús le está dando una promesa. Está revelando su carácter y su fidelidad. Aunque Jairo tuviera fe en que Jesús podía resucitarla, esa fe estaba mezclada con temor, porque era un ser humano. Marcos capítulo 9 dice lo siguiente, Marcos 9, 24, dice la palabra, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Con Jairo pasaba exactamente lo mismo. Muchas veces nuestra fe está mezclada con temores y con dudas. Sin embargo, si creemos lo que Jesús ha dicho, hermanos, Él será fiel en cumplir su palabra. No temas. ¿Tenía razón para temer? Claro, si la hija se había muerto. Ya no podía esperar, o sea, ya no podía ocurrir otra cosa peor. Y en medio de lo imposible, Jesús le dice, no temas, cree solamente y será salva. Ahora aquí Jesús redefine la muerte. Miren el verso 51, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no llores, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Bueno, cuando llega a la casa, solamente deja acompañarle a Pedro, a Jacobo y a Juan, su grupo íntimo de discípulos, y también, como era natural, al padre y a la madre de la niña. Una vez dentro, ya allí estaba formado el espectáculo del alboroto, los que tocaban flautas y la gente que hacía ese alboroto, los que lloraban y hacían lamentación por ella. Habían algunos que probablemente lo hacían genuinamente, pero otros también eran plañideras contratadas. Jesús dice, no lloren, no está muerta, sino que duermen. Cuando le escuchan decir eso, comienzan a burlarse. La declaración de Jesús de que la niña no estaba muerta, sino que dormía, trae una novedosa y revolucionaria perspectiva con relación a la muerte. El mismísimo Jesús está contemplando la muerte como un sueño. Está redefiniendo la muerte como algo que es temporal. El sueño es temporal. Por muy profundamente que usted caiga en la cama esta noche y por lo cansado que esté, se va a despertar. Vaya, si Dios lo permite, ¿no? Ahora, en la Biblia, a partir de ese momento, se emplea la palabra dormir como una metáfora para hablar de la muerte. Pero siempre que aparece la palabra dormir, se emplea esa metáfora para referirse al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma no está dormida. Cuando tú y yo, o cuando a ti y a mí nos llegue la hora de irnos de este mundo, en un momento vamos a pasar a la eternidad. Nuestro cuerpo se va a quedar acá. Va a ser sepultado, se volverá polvo, pero nuestra alma va directamente a la presencia de Dios. La Biblia enseña claramente que estaremos en esa presencia de una manera consciente. Bueno, el mejor pasaje que yo siempre encuentro para esto es Apocalipsis capítulo 6. Un pasaje tremendo para informarnos de lo que sucede en el estado intermedio. Cuando hablo del estado intermedio es el tiempo que ocurre desde que morimos hasta que llegue la resurrección. En ese estado intermedio estamos de una manera consciente. Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 dice, y cuando abrió el quinto sello vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz. Bueno, para clamar a gran voz hay que estar bien despierto. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Otro detalle, estaban despiertos y tenían la capacidad para recordar. ¿Nos vamos a acordar en el cielo? Claro que sí. Y dice además, y se les dieron vestiduras blancas, aunque no tenían el cuerpo de la resurrección todavía. Yo creo, por evidencias bíblicas, que vamos a tener un cuerpo. ¿Será temporal? Claro que sí, pero vamos a tener un cuerpo. Nosotros no vamos a ser almas desencarnadas, porque para poderse poner una vestidura, y no hay razón para que no interpretemos literalmente esto, hay que tener cuerpo. También dice que tenían palmas en las manos. Para tener palmas en las manos tiene que tener manos. Lo dice la Biblia. Cuando Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración, tenían cuerpos. O sea, no voy a seguir aquí en este detalle, pero lo que quiero enfatizar es cuando habla de sueño, se refiere al cuerpo. Y es, repito, una nueva definición que Jesús da en aquel momento de la muerte. Ya no es un enemigo. Hermanos, si tienes a Cristo, la muerte es un sueño. Te acuestas ahora y despiertas en el cielo. ¿No es eso maravilloso? Jesús tiene poder para dar vida. Dice la Biblia en Lucas 8, 54 y 55, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Jesús le dio vida a esta muchacha sin vida. Él es el único que tiene poder para dar vida. Un día los muertos oirán su voz. La Biblia dice en Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Juan capítulo 5, verso 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No solo tiene poder para dar vida espiritual ahora y por toda la eternidad, esa vida abundante que Él vino a prometernos. No solamente nos da vida espiritual, sino también vida eterna con Él. En último lugar, Jesús tiene un plan o tiene una prioridad. En el verso 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Los padres, imagínense cómo no van a estar atónitos, cómo no van a estar asombrados, pero creo que aunque estuvieran asombrados, estarían ¿qué? Bueno, profundamente agradecidos. Yo me imagino que primero tratarían de procesar lo que estaba pasando. ¿Es esto verdad? Lo que estoy viendo no es un sueño. Y Jesús les dice que a nadie dijesen lo que había sucedido. No es que Él no quisiera que las personas supieran del milagro. Era imposible que la noticia no se extendiera. Yo veo en esto un intento de establecer una prioridad. Jesús estaba intentando que las multitudes de curiosos, buscadores de milagros, no obstaculizaran el ministerio. Jesús quería priorizar el mensaje, independientemente de los milagros que estaba haciendo. Independientemente de que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa, devolvernos la salud en un instante, resucitar a alguien de los muertos, no importa el tiempo que lleve, lo hará, lo puede hacer, pero su prioridad es la salvación de los pecadores. Hermanos, aquí encontramos varias características del carácter de Dios. Qué bueno es estudiarla, pero mejor aún
meditarlo, procesar la información que nos llega a través de su palabra. Que esta noche, cuando usted se vaya a acostar, dedique unos minutos a recordar esto. Oye, Jesús lo hizo. Ese es mi Dios. Qué grande es mi Dios. Qué misericordioso es mi Dios. Qué compasivo es mi Dios. Miren, sinceramente, si usted dice que es cristiano y no puede responder al amor de Cristo, es porque no ha entendido quién es Él y lo que ha hecho. No solo las maravillas que Él estuvo haciendo antes de enfrentarse con la cruz, sino su enorme sacrificio cuando llegó la hora de hacerlo. Su gloriosa resurrección y las implicaciones que tuvo para nuestra vida y tiene por toda la eternidad. Necesitamos el Evangelio. No solo lo necesitamos al principio, necesitamos el Evangelio todos los días. Porque en el momento en que se nos olvide, entonces comenzamos a levantar en nuestro corazón otro Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Puede ser que ese otro Dios sea usted mismo. O puede ser que sea algo que lo tiene controlado. ¿Cuál es el punto? Regresar de donde nos alejamos, de Jesús. Por eso Él le dijo a aquella iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Jesús tiene que ser nuestro primer amor y nuestro primer amor siempre. Que el Señor nos bendiga.